En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel: ¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó: El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya va en el 6º mes la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. María contestó: Yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Hoy, 7 de octubre, celebramos la fiesta de Nuestra Señora la Virgen del Rosario. Como sabemos, es una fiesta instituida por el Papa. No surge esta fiesta como un invento así nada más. Surge después de un milagro que el Papa, junto con el pueblo romano, después de estar rezando el Santo Rosario, la Virgen obró un milagro. Y él prometió, por este milagro que había recibido, instituir esta fiesta de la Virgen del Rosario. Pero no solamente es un milagro que se ha recibido de la Santísima Virgen María por el rezo del Santo Rosario en el mundo entero. Hay muchos milagros, muchas gracias. Y lo más triste es que muchas personas desconocen lo que es la riqueza del rosario. Y quiero decirles algo: el Santo Rosario no es mariano. No es mariano. El centro del Santo Rosario no es María. Muchas personas han pensado que el centro del Santo Rosario es la Virgen María. El centro del Santo Rosario no es María. El centro del Santo Rosario es Cristo. Es Cristo. Y eso las personas no logran reconocerlo. Piensan que el rosario es una oración a la Virgen, una oración a la Virgen, una oración a la Virgen. ¿Cuáles son las palabras centrales del Ave María? ¿Cuál es el centro del Ave María? El mensaje importante de cada Ave María, ¿cuál es? Que Dios se va a encarnar en su vientre. Ese es el mensaje principal, el mensaje de María. ¿Ve? El mensaje principal de cada Ave María es que Dios mismo se va a encarnar en el vientre purísimo, que Dios la ha escogido, que Dios ha escogido a María y de ella va a nacer la salvación. ¿Quién es la salvación? Cristo mismo. Y por eso el Ave María se saca de dos momentos del Evangelio de San Lucas. En el momento en el que el ángel saluda a María y las palabras que Santa Isabel le van a decir a la Santísima Virgen María. Las primeras palabras son: Dios te salve María, Dios te saluda María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Esa es la salutación del ángel: Dios te saluda María,
llena eres de gracia, el Señor está contigo. Santa Isabel la termina, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Ahí está el centro, miren. Entonces el centro del Ave María, ¿cuál es? Es el momento en el cual Dios baja y se encarna en el vientre de María Santísima. El Ave María nos anuncia que el Hijo de Dios se ha hecho hombre, que el Hijo de Dios se ha hecho carne. Eso es lo que nos anuncia el Ave María. No nos anuncia otra cosa. De hecho, ya hemos dicho muchas veces, si María no hubiese aceptado ser la madre del Hijo de Dios, ella ¿sería recordada, admirada y amada por toda la humanidad? No. De hecho, ni supiéramos quién es. ¿Qué es lo que hace grande a María? El hecho que ella recibió la salutación y aceptó ser la madre del Hijo de Dios. Por eso, el Ave María tiene un gran poder, porque el centro del Ave María es Cristo. El centro, y cuando estamos rezando el Ave María, que el diablo tiembla, y algunos hermanos separados desprecian tanto esta oración, la desprecian tanto, se les olvida que estamos citando un texto de la Sagrada Escritura. No está repitiendo palabras inventadas por hombres. No, lo que hicieron fue hacer el Ave María tomando palabras del Evangelio de San Lucas. Luego está la otra, ¿verdad? Que la iglesia la aclama Santa María, Madre de Dios. Santa María, ¿eh? Santa. ¿Por qué? Porque ella fue la que recibió al Hijo de Dios. Y si ella recibió en su cuerpo a Dios mismo, ¿qué significaba? Que ella quedaba purificada, limpia de todo pecado. Por eso es Santa María, Madre de Dios. Porque si dijéramos que María no es Madre de Dios, entonces ¿qué significaría? Que Jesús no es Dios. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. ¿Cómo? Así como rogaste en las bodas de Caná. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Y nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles que hemos leído hoy, capítulo 1, nos dice: cuando llegaron a la ciudad, subieron al piso alto de la casa donde se alojaban Pedro y Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago el hijo de Alfeo, Simón el cananeo y Judas el hijo de Santiago. Todos ellos perseveraban unánimes en la oración junto con María, la madre de Jesús, y con los parientes de Jesús y algunas mujeres. ¿Dónde está María? Orando. Por eso ruega por nosotros. ¿Ve? María, ¿qué significa? Que es la mujer orante, que es la mujer que ora, que es la mujer que ve la necesidad de los demás y ora. El Santo Rosario, hermanos, tiene un poder enorme ante los ataques del diablo por la grandeza que contiene. Y luego, acuérdense que después de cada misterio, ¿qué oración va? O antes de cada misterio, ¿cuál oración va? Padre Nuestro. ¿Y qué es el Padre Nuestro? La oración que el mismo Cristo nos enseñó. ¿Ah? Si a mí me dicen, Padre, ¿cuáles son las dos oraciones más importantes? La primera es la Eucaristía. Y después de la Eucaristía, ¿cuál será la oración más grande, más poderosa? El Santo Rosario. El Santo Rosario. Y en el Santo Rosario, por eso yo estaba diciendo que el rosario es cristocéntrico. No es mariano, sino que es cristocéntrico. Es cierto. El primer misterio gozoso, el anuncio del ángel a la Virgen María. Está bien, la anunciación. ¿Pero cuál fue? El anuncio de que iba a ser la madre del Hijo de Dios.
Segundo, la visita de María a su prima Santa Isabel. ¿Y quién es el que se manifiesta en esa visita? ¿Quién se visita? Cuando María Santísima visita a su prima Santa Isabel, ¿quién es el que se manifiesta? El Hijo de María. Bendita tú y bendito el fruto de tu vientre. Apenas llegó tu saludo a mis oídos y mi niño saltó de alegría porque sintió que, ¿qué sintió? ¿Que María iba llegando? ¿Qué sintió? La presencia de Dios que iba en María. Y tercero, el nacimiento. Cuarto, la presentación del niño Jesús, ¿verdad? El quinto, el niño Jesús perdido al tercer día en el templo, los gozosos. Y si luego empezamos con los dolorosos, ¿quién es el que se manifiesta en cada uno de los misterios? Jesús. Y si comenzamos con los luminosos, ¿quién es el centro de todos los 5 misterios luminosos? ¿Aparece María en uno de los 5 misterios? No. Y si vamos a los gloriosos, ahí aparece una vez María. María asunta al cielo, ¿verdad? Y en todos los misterios, ¿quién aparece? Es Cristo. Más de alguna persona no va a estar de acuerdo conmigo. ¿Cómo se pone a aclarar que el rosario no es mariano? ¿Cómo no? ¿Saben por qué digo yo que sí es? ¿Saben por qué? Podríamos decir, sí, el rosario tiene un tinte mariano. ¿Por qué? ¿O por qué muchos dicen que es mariano? Porque es la oración que la Santísima Virgen María ha pedido que se rece. Recen. Haced penitencia, haced oración. Por los pecadores implorad perdón. Así decía la Santísima Virgen María. Y ella fue la que les enseñó a los pastorcitos a rezar el Santo Rosario. Y le pidió a Bernardete, ¿verdad?, que rezara el Santo Rosario. ¿Por qué? Porque es la oración que clama la misericordia de Dios. Y en cada misterio que se medita, los misterios de nuestra salvación. No se meditan los misterios, ay, María, 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 como algunos piensan, la Virgen, la Virgen. No, 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 no. Lo que se medita son los misterios de nuestra salvación, claro, pero unido a los misterios de nuestra salvación, ¿quién está? María Santísima, porque ella supo decirle sí al Señor, supo decirle sí. Y cuando le dijo sí, entonces vino la salvación a la humanidad, vino la salvación al mundo. Pero si a mí me preguntan, ¿el rosario es mariana? ¿Es mariano? No, es cristocéntrico. El centro del Santo Rosario es Cristo. Y el mensaje principal del Santo Rosario, ¿cuál es? Todo lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros ¿para qué? Para salvarnos. ¿O no lo ven ustedes así? ¿Cómo no? Si ustedes meditan cada uno de los misterios del Santo Rosario, ustedes van a descubrir los pasos que el Señor fue dando para poder obrar la salvación en el mundo. Eso es lo que podemos contemplar en el Santo Rosario. Claro, María fue la que dijo, sí, aquí está la esclava, como hemos escuchado hoy en el Evangelio. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. El ángel le explica cuál es el plan de Dios. El ángel le explica, mira, María, Dios te ha escogido para esto. Él le explica con delicadeza, con paciencia, le explica a aquella muchachita, ¿verdad? A mí siempre me ha llamado la atención, porque fíjense que, quiero ver, 6 meses atrás, ya el ángel le había hablado a Zacarías, ¿se acuerdan? ¿Quién es Zacarías? El esposo de Santa Isabel, ¿se acuerdan? No es que me dé risa burlándome del pobre Zacarías, ¿verdad? Sino que me da risa un poquito ver la ternura con la cual Dios le habló a María Santísima. Si ustedes ponen atención, cuando el ángel Gabriel fue enviado por Dios a decirle a Zacarías que estaba oficiando sacrificio en el altar, le dijo, Zacarías, tu esposa va a concebir un hijo, y él irá a ser el precursor del Señor, y él explica el ángel ahí, ¿verdad? Y le dice Zacarías, pero ¿y cómo? Le dice, si mi esposa ya es una anciana y su vientre está seco, utiliza esa palabra, su vientre ya está seco, significa no tiene vida. Es imposible que germine la vida en su vientre porque es un vientre ya seco.
¿Qué le dice el ángel? Yo soy Gabriel y por haber dudado de mi palabra quedarás mudo hasta que veas lo que te acabo de anunciar. Se puso seria la cosa, ¿ah? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Acuérdense que Zacarías quedó mudo. Mírale, ¿cómo va a ser eso si mi esposa ya es una anciana? Yo soy un anciano también. ¿Cómo va a ser eso que se va a dar? Yo soy Gabriel y por haber dudado quedarás mudo hasta que veas lo que yo te estoy diciendo. Alégrate, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su padre. María le dijo entonces al ángel, ¿y cómo podrá hacer esto puesto que yo permanezco virgen? ¿Y cómo va a poseer ese? Zacarías le dijo, ¿y cómo va a ser posible que suceda eso? Si yo soy un anciano y mi mujer ya tiene un vientre seco, yo soy Gabriel. Y María, ¿y cómo podrá hacer esto puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel. Hasta ejemplo le puso. Como cuando un maestro está explicando, ¿verdad? Denos un ejemplo, profe. Hasta un ejemplo le puso. De hecho, la Virgen Santísima no sabía que Santa Isabel estaba embarazada. Como en ese tiempo no había ni WhatsApp, ni Facebook, ni Twitter, ni todas esas cosas. Entonces, ahí le dice, ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo. Y ya va en el 6º mes, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Miren, la diferencia, ¿verdad? ¿Y qué le dijo el ángel? El que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. ¿Y cómo le decimos en la segunda Ave María? Santa María, Madre de Dios. ¿Ve? De ahí tomamos el texto. ¿Ve? Será llamado Hijo de Dios. Así se le llamará, Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, María, claro, no existe, no existió, ni existe, ni existirá criatura más grande que la Santísima Virgen María. Criatura, no diosa. María no es diosa, ¿de acuerdo? Como algunos piensan, ¿verdad? Que los católicos llamamos a María diosa. No, María no es diosa. María es una criatura que fue escogida de manera especialísima por Dios para poder tomar de su carne, encarnarse y de ser un Dios invisible, se convertirse en un Dios visible. Eso es lo que tenemos que saber nosotros. María fue la criatura de la cual Dios tomó carne para después de ser un Dios invisible, hacerse un Dios visible. ¿Por qué? Porque Jesús, siendo la segunda persona de la Santísima Trinidad, es verdadero Dios y verdadero hombre. ¿De acuerdo? Esas son las cosas que nosotros como católicos debemos creer y profesar. Pero en el caso del Santo Rosario, es cierto, María es, por eso le llamamos también a María la corredentora. Corredentora significa la colaboradora directa en la obra de la redención. Pero quien obró todo, ¿quién fue? Jesús. ¿Quién hizo el milagro en las bodas de Caná? ¿María Santísima o Jesús? ¿Pero por intercesión de quién? De la Virgen María. Eso es lo que tenemos que tener claro nosotros. María es nuestra mediadora, nuestra intercesora ante su Hijo. Así como Moisés intercedió por el pueblo de Israel, así como Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra, así como todos los santos han intercedido, así también María, así como Elías, así como los profetas intercedían por el pueblo de Israel, así también María Santísima, ya que es la madre del Hijo de Dios, es la mejor intercesora que podemos tener ante su Hijo, ¿verdad? Sintámonos contentos de tener a una Madre nuestra que intercede por nosotros, pero también recordemos
que las palabras principales, y yo eso se los he dicho mucho a los hermanos legionarios, hermanos, ¿cuál debe ser el lema de todo legionario? Haced lo que Él os diga. Ese es el lema de todo legionario. Entonces, los cristianos, los legionarios, deben estar atentos a la voz de María, atentos y viendo quién, a Jesús. María es la que nos dice cómo seguirlo. Y no nos lo dice solo con sus palabras, sino que nos lo dice con sus acciones. Pero es Jesús el que nos muestra qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Pidámosle pues al Señor, pidámosle a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, que nos ayuden a vivir nuestra vida cristiana con más generosidad, con más entrega, con más oración, para que sea así, que se haga entre nosotros la voluntad del Señor, como María lo permitió en su vida, que nosotros también permitamos que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.